Hola, bienvenidos a Más Terror MX. Esta noche les traigo una historia que hará que no puedan dormir. Una historia escrita por nuestra amiga Anaís Veloz, quien amablemente nos permitió narrarla. Se trata de un regalo endemoniado que marcó una familia con un destino de horror. Un lindo gatito que era el favorito de todos, pero escondía un secreto tétrico. Un espíritu furioso comenzó a apoderarse de él y atormentó a los habitantes de la casa con actos diabólicos. La criatura demoníaca cobró venganza contra cualquiera que se interpusiera en su camino. Provocó desgracias, muerte y caos a su alrededor. Ni la familia ni los que intentaron ayudarlos pudieron escapar a su maleficio. Les contaré todos los horrores que vivieron bajo el influjo de esta presencia maligna. Pero tengan cuidado, porque incluso yo mismo tuve miedo de narrar algunas partes. ¿Están preparados para descubrir el terrorífico final de esta maldición? Les advierto que no podrán dormir esta noche. Comenzamos. ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. Te juro que toda mi vida había amado a los animales. Y es que en mi casa siempre los habíamos tratado como un miembro más de nuestra familia. Dormían con nosotros. Vaya, incluso les permitíamos comer de nuestro mismo plato, sin imaginar lo que todo esto podría ocasionar. Mi hermana Sofía recibió un gatito en su cumpleaños, al cual ella le llamó inmediatamente Señor Bigotes. Era un gato persa, realmente hermoso. Mis padres, en un principio, se negaron a que mi hermana conservara este animal tan costoso. Pero Ricardo, el novio de Sofía, insistió bastante en que dejaran que se lo quedara, pues les explicó que había tenido que trabajar mucho para poder comprarlo. Así que hasta cierto punto, mis padres se vieron obligados a aceptarlo. Rápidamente, el señor Bigotes se ganó el cariño de todos en la casa y terminó por volverse el consentido de la familia. Al año siguiente, justo el día del cumpleaños de Sofía, Ricardo murió en un accidente automovilístico mientras conducía hacia nuestra casa. La mamá de Ricardo llamó para avisarnos de tan terrible noticia, motivo por el cual se dio por terminada inmediatamente la fiesta de mi hermana. Todos nos fuimos directo a la funeraria a esperar a que llegara el cuerpo de Ricardo, pero no llegó hasta altas horas de la madrugada. Te juro que fue uno de los días más difíciles por los que tuvimos que pasar. Mi hermana estaba inconsolable, al igual que la madre de su novio y el resto de su familia. Debido a lo fuerte del choque, tuvieron que velarlo con la caja cerrada. Pero era tanta la insistencia de su familia por verlo por última vez, que la funeraria accedió a abrir el féretro por escasos 5 minutos. Ojalá no lo hubieran hecho. Hubiera preferido quedarme con la imagen de él cuando estaba vivo, pero tuve que acompañar a mi hermana a que lo viera por última vez. Me acerqué bastante temblorosa y quedé horrorizada al ver cómo gran parte de su rostro estaba totalmente desfigurado. Se podía ver claramente su mandíbula, debido a la falta de piel, y tenía traumatismo y estallido ocular de ambos ojos. Supongo que no se preocuparon por arreglarlo, porque creyeron que jamás abrirían la caja. Pero al verlo en ese estado, ocasionó que más de uno cayeran desmayados por la impresión. Mi hermana fue uno de ellos, así que mis padres optaron por llevarla a casa en contra de su voluntad. Los días pasaron y Sofía cayó en una profunda depresión. Creíamos que el gato podía sentir su sufrimiento, ya que no la dejaba sola ni a sol ni a sombra. Cierto día, llegó un compañero de mi hermana a la casa para hacer una tarea, y al verlo el señor Bigotes se lanzó contra el joven, mordiéndolo y arañándolo salvajemente. Tratamos de quitárselo jalándolo fuertemente, pero no conseguíamos hacerlo. Incluso tuvimos que golpearlo, pero ni así lográbamos que lo soltara.
no tuvimos más remedio que lanzarle un gran balde de agua fría, y fue la única manera en que el gato lo soltó. Momento que aprovechamos para cargarlo y meterlo en una de las habitaciones. Mientras curábamos las heridas y nos disculpábamos avergonzadas, podíamos escuchar cómo don Bigotes se azotaba contra la puerta mientras maullaba enfurecido queriendo salir. El chico se portó de lo mejor y nos dijo que no teníamos nada de qué preocuparnos, pues él no pensaba levantar cargos. Así que después de agradecerle, Sofía se ofreció a llevarlo a casa y el chico aceptó encantado, pues tenía ya varios meses pretendiendo a mi hermana. Al irse ellos, yo corrí a abrirle al señor Bigotes y este estaba lleno de sangre, al igual que la puerta. Intenté limpiarlo, pero no se dejó. Solo se subió a la ventana que daba a la calle a esperar a mi hermana. Cuando llegó mi padre le contamos lo sucedido y nos advirtió que si el gato seguía así de agresivo, lo mejor sería regalarlo o irlo a tirar lejos de la casa. Mi madre y yo le aseguramos que solo se había tratado de un simple berrinche y que estábamos seguras de que no volvería a pasar. Pero fue todo lo contrario. El animal se volvió sumamente territorial. Protegía a Sofía, incluso de mis padres. Ellos no podían regañarla porque el gato se les iba encima. Cierto día, mi madre, bastante preocupada, me dijo que se había levantado por un vaso de agua en la madrugada, y al ver que la puerta de mi hermana estaba entreabierta, se acercó a cerrarla. Y vaya sorpresa que se llevó al ver a un hombre sentado en la cama de Sofía, como velando su sueño. Mi madre, asustada, encendió la luz de inmediato, y el único que se encontraba con ella en la habitación era el gato. Entre risas, le respondí que debió haberlo imaginado, pero insistía que no era así. No le tomé mucha importancia y seguí como si nada hubiera pasado. Hasta que un día, mis padres tuvieron que salir fuera de la ciudad. Mi hermana y yo nos quedamos solas en casa el fin de semana. Todo transcurría de lo más normal. Ordenamos pizza, pero nos dimos cuenta de que no había refresco, y Sofía se ofreció a ir por uno a la tienda. Llegó la pizza y de mi hermana ni sus luces. Bastante molesta le mandé un mensaje para ver dónde demonios se había metido, y me respondió al instante diciéndome que se había encontrado a Tomás en la tienda y la había invitado a cenar, que la disculpara muchísimo y que no me preocupara. Ella llegaría en un par de horas. Debo confesarte que en lugar de molestarme, me alegré muchísimo de que ella por fin decidiera seguir con su vida después de la muerte de su novio. Así que saqué un poco de jugo del refrigerador y me puse a ver una película, mientras el señor Bigotes no dejaba de merodear por la puerta. Al verlo tan inquieto, decidí levantarme por él. Lo traje al sofá y comencé a acariciarlo, tratando de calmarlo un poco. En ese momento me llegó un mensaje. Era mi hermana, que me había enviado una foto donde sonreía, muy contenta al lado de Tomás. Y entre risas le mostré el teléfono celular al gato diciéndole: «Mira, señor Bigotes, parece que tendrás papá nuevo». El gato se erizó y comenzó a maullar de una manera tan extraña que hizo que se me erizara la piel. Te juro que parecía que el gato decía Sofía. Bastante sobresaltada, apagué el televisor y me fui a mi recámara mientras el animal arañaba la puerta con gran desespero. Puse un poco de música a volumen alto para tratar de evitar seguir escuchándolo y pareció funcionar. Pero Sofía me marcó para pedirme que bajara a abrirle la puerta. Algo temerosa bajé y al abrir, el gato se le fue encima a mi hermana, mordiéndole el rostro y arañándola por doquier. Tomás entró a ayudarme y a nosotros también nos atacó, pero el daño que nos hizo fue mínimo comparado al de Sofía. A ella tuvimos que llevarla a emergencias, donde tuvieron que darle un par de puntadas en el labio y al lado del ojo izquierdo. Salimos del hospital prácticamente en la mañana y después de aceptar la invitación de Tomás a desayunar, nos fuimos a casa. Al llegar, nos encontramos a mis padres en la puerta. Estos habían decidido regresar cuando les avisé lo que había pasado con mi hermana. Mi padre, furioso al ver cómo había dejado a Sofía, entró a la casa y metió al gato en una jaula. Lo subió a su coche
y nos dijo que iría a tirarlo lejos de nuestro hogar para que no pudiera dañarnos. Pero, misteriosamente, mi padre tuvo un fuerte accidente donde el coche fue pérdida total y había quedado muy mal herido. El único que se había salvado sin recibir ni un golpe había sido el gato. Cuando llegamos al lugar del accidente, nos entregaron al señor Bigotes. Estábamos tan conmocionadas que, sin pensarlo, lo tomamos y lo volvimos a llevar a casa. Mientras tanto, mi madre se fue en la ambulancia con mi papá y quedó horrorizada al escucharlo decir que había visto a Ricardo sentado en el asiento trasero, y eso había provocado que se distrajera, perdiendo por completo el control del automóvil. Después de que mi papá salió de cirugía, mi madre regresó a casa, pero al entrar, vio a un hombre sentado en el sofá. Y al encender la luz, nuevamente pudo corroborar que solo se trataba de ese maldito gato que tanto daño le había causado a la familia. Cansadas de la situación y de escucharlo llamar a mi hermana, y aún con mi padre en el hospital, decidimos buscar a una señora que se dedicaba a hacer limpias y a leer el tarot. Le contamos a grandes rasgos lo que habíamos estado viviendo con el gato, y después de mostrarle algunas fotos de dicho animal, nos hizo ver cómo había cambiado al pasar de los meses. Nos quedamos impactadas al darnos cuenta de que efectivamente don Bigotes había comenzado a cambiar sus rasgos físicos. Y yo sé que te parecerá mentira e incluso fantasioso, pero la cara del gato empezaba a tener un parecido muy similar a Ricardo. ¿Pero cómo puede ser posible eso?, preguntaba mi madre horrorizada. El novio de su hija usó el cuerpo del animal para permanecer en este plano. ¿Y por qué la atacó? Él está celoso de cualquiera que se acerque a ella y no descansará hasta que se la lleve con él. ¿Es por eso que yo veo a un hombre merodear por la casa? Exactamente. Y todo aquel que pretenda alejarlo de la chica tendrá un terrible final. Mi madre, entre llantos, le pidió que nos ayudara, pues ella temía por la vida de mi hermana. Pero la señora le hizo saber que no sería nada fácil hacerlo, pues debía ser que el animal se reflejara en el espejo, al lado de su tumba, para que así quedara atrapado en el campo santo y no pudiera volver a salir. Y teníamos que ser muy cuidadosas de que no nos escuchara, pues podría ponerse más agresivo y provocar un accidente aún mayor. Nos escribió en un papel detalladamente lo que tendríamos que hacer. Nos dio un espejo que ella misma curó y un par de amuletos que deberíamos de cargar siempre con nosotros, por si algún día lograba liberarse, no pudiera dañarnos. Le agradecimos y nos fuimos del lugar. Llamamos a Sofía y ésta se encontraba cuidando a mi papá. Le pedimos que se reuniera con nosotras en un café que se encontraba cerca del hospital. Llegó acompañada de Tomás y comenzamos a contarles lo que aquella mujer nos había dicho. Creímos que Tomás nos tacharía de locas, pero fue todo lo contrario, pues él nos dijo que su abuela, que era curandera, le había dicho exactamente lo mismo que la señora nos dijo a nosotras, que incluso había ido al hospital a contárselo. Esto nos reconfortó bastante y todos acordamos que llevaríamos a cabo el ritual esa misma noche. Fingimos tener una pelea con mi hermana y ésta comenzó a gritarnos que se iría de la casa y que lo único que se llevaría sería a su gatito, que se lo había regalado el amor de su vida. Tomó la jaula transportadora y el gato entró sin problemas. Mi madre comenzó a gritarle que estaba cansada de su actitud y que hiciera lo que le viniera en gana. Tomó sus llaves y me hizo una seña para que la siguiera, y así lo hice. Salimos de inmediato, nos subimos al coche y nos dirigimos hacia el panteón para comenzar a preparar todo. Tuvimos que pagarle al vigilante para que nos dejara ingresar. Ya adentro, esparcimos los polvos que nos dio aquella mujer sobre la tumba de Ricardo. Estábamos en eso cuando llegó Tomás acompañado de su abuela. Después de saludarnos, comenzó a hacer una oración
mientras quemaba un montón de hierbas que traía consigo. Encendió un puro y al ver el humo, ella hizo una cara de preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó mi madre intrigada. Este ritual no funcionará. ¿Por qué?, dije muy nerviosa. Necesitamos un cuerpo al cual transferir el espíritu del chico, para después asesinarlo y enterrarlo aquí, en el Campo Santo. Espere, ¿y por qué no transferirlo a su propio cuerpo? ¿Y de dónde lo vas a agarrar? ¿Acaso sabes dónde está? Pues ahí adentro, dijo mi madre señalando su tumba. Se equivoca, señora. Esa tumba está sola. Sacaron su cuerpo para poder hacer el trabajo. ¿Pero quién rayos haría eso? Dame un minuto y ahorita lo sabrás, respondió la anciana. Sacó de entre sus ropas un pequeño morralito de terciopelo morado, el cual traía en su interior unas piedras que tenían unos símbolos bastante extraños. Esta las lanzó sobre la tumba de Ricardo en repetidas ocasiones, para después decirnos que la madre de Ricardo había mandado exhumar el cuerpo de su hijo, para así llevar a cabo el ritual, el cual le haría permanecer en este plano terrenal. ¿Y dónde es que dejó su cuerpo? Lo tiene en su casa, mi señora. Es una maldita loca, gritaba mi madre enfurecida. Yo no la llamaría así. Simplemente es una madre que no acepta la muerte de su único hijo. El tiempo pasaba y cada vez se acercaba más la hora de que Sofía llegara con el gato. Teníamos que actuar rápido y conseguir otro animal. Pero pasaba de la medianoche y a esas horas, ¿dónde podríamos conseguir uno? Pero un rayito de esperanza nos iluminó al ver a una mujer que se acercaba con un par de guajolotes amarrados de las patas. Vaya mujer, creí que jamás llegarías, le dijo la abuelita de Tomás a la recién llegada. No sabes el trabajo que me costó agarrar a estos animales. Pobrecitos, creo que ya sabían que les esperaba su final. Abuela, ¿cómo es que tú ya sabías que necesitábamos un animal? Ay, mijito, no te olvides lo que soy, respondió con una tierna sonrisa. Ahora sí, coloca el lazo alrededor de la tumba y pon a los animales en el centro. Les untó una especie de jalea y la anciana se escondió tras el ángel que adornaba la tumba. Por fin llegó Sofía con la jaula y se hizo la sorprendida al vernos a todos ahí. Puso la jaula sobre la tumba justo enfrente de los guajolotes y Tomás le pidió que se acercara a él. La tomó de las manos y le propuso matrimonio. Al escucharla, el animal se puso furioso y comenzó a aventarse contra la rejilla. Momento que aproveché para abrir la jaula, y cuando el gato saltó para írsele encima a Tomás, su abuela salió de detrás del ángel, sosteniendo el espejo, haciéndolo reflejarse en él. El cuerpo del animal cayó al suelo y los guajolotes comenzaron a revolotear estrepitosamente, haciendo unos sonidos aterradores y llamando a mi hermana. Sin mediar palabra, se acercó la abuela de Tomás y con una piedra comenzó a golpear la cabeza de los animales hasta matarlos. Todo quedó en completo silencio. Después, enterramos a los guajolotes, incluido el gato que creíamos muerto. Nos fuimos a casa y todo había vuelto a la normalidad. A los 4 meses, Tomás y Sofía se casaron por la iglesia y al salir de misa, todo era risa y felicidad. Pero esta felicidad se vio interrumpida cuando el maldito gato saltó sobre la abuela de Tomás, arrancándole un ojo. Todos nos quedamos pasmados al ver cómo el animal salió corriendo con el ojo de la infortunada mujer. Mi madre vio con terror cómo el animal se subía al coche de la mamá de Ricardo. Ahora sabíamos perfectamente que la venganza de esos dos estaba por comenzar. Así termina este capítulo de terror, pero la pesadilla apenas comienza para Sofía y su familia. El espíritu vengativo de Ricardo ha desatado fuerzas más allá de su control
junto a su demente madre. Y ahora, tras arrancarle el ojo a la curandera, nadie podrá detenerlo. Aunque creyeron haber encerrado para siempre el alma en pena dentro del cementerio, ha encontrado la forma de liberarse gracias al cuerpo del gato. ¿Podrán sobrevivir al terror que se avecina? No se pierdan el próximo episodio de Más Terror MX, donde narraremos más historias que los llenarán de miedo, o tal vez, solo tal vez, tendremos el desenlace de esta historia. Así que suscríbanse y activen las notificaciones, porque la maldición continuará cazando muy pronto. Comparte este capítulo con tus amigos para no estar solos frente a la pantalla. Quiero agradecer de manera especial a Anaís Veloz por la confianza y el permiso para narrar sus historias. Síganla en todas sus redes sociales. Les dejaré los enlaces en la descripción. Y ahora sí, que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.